Mis padres cancelaron mi cumpleaños número 18 porque mi hermana volvió a hacer una rabieta, así que empaqué mi vida en silencio, me fui y dejé que su familia perfecta se derrumbara sin mí. La voz de mi tía por teléfono era cuidadosa, medida, del tipo de cuidado que indica que alguien ya tomó una decisión y solo te está dando la dignidad de decírtelo primero. Mara, dijo, necesito que me envíes todo. Llevaba 8 semanas esperando que alguien dijera esas palabras. Había armado toda una carpeta para eso, organizada por fecha, codificada por colores según el incidente, con referencias cruzadas como si fuera un expediente legal. Había sido una niña dirigiendo un hogar. Ser metódica era el único poder que había tenido jamás. Le sonreía mi teléfono en la quietud del cuarto de huéspedes de la señora Donnelly. Sobre la mesita de noche, una barra de granola a medio comer, mi tarjeta de seguro social en una funda de plástico y la tarjeta de cumpleaños que me había comprado a mí misma porque nadie más lo había hecho. Dije, dame 20 minutos. Entonces abrí la carpeta. Déjenme retroceder porque el final solo tiene sentido si entienden lo que vino antes. Crecí en una casa color beige en Crestwood Drive, en una ciudad mediana de Ohio, donde las escuelas eran decentes y los vecinos saludaban desde sus entradas de auto, y nadie de afuera hubiera visto nada extraño. Mis padres, Kevin y Linda Ashworth, eran del tipo de gente que llegaba a los eventos de la iglesia con guisos cubiertos de papel aluminio y recordaba el nombre de todos. Eran genuinamente queridos. Esa parte es importante. Mi hermana menor, Brielle, me llevaba 4 años. Tenía los pómulos de mi madre y el talento de mi padre para hacer que un cuarto entero girara a su alrededor. Era ruidosa de una manera que suena a pasión cuando eres niña y a sentido de derecho cuando eres adulta. Y nuestra familia nunca reconoció esa transición. Y después estaba yo, Mara, la callada, la responsable, la que sacaba buenas notas sin que nadie se lo pidiera, la que hacía sus propias citas con el dentista a los 14 años, la que aprendió cómo funcionaba el portal de impuestos a la propiedad, porque mi padre siempre se olvidaba de iniciar sesión. No me describo así para caerles bien. Me describo así para que entiendan lo que era antes de entenderlo yo misma. Yo era la infraestructura, la pared de carga que nadie ve porque no llama la atención sobre sí misma. La casa se ve hermosa, la casa se sostiene, nadie piensa en la pared. Brielle era la lámpara de araña. Toda familia tiene una dinámica. La nuestra simplemente nunca fue nombrada. Había una frase que mi madre usaba, en la que he pensado mucho desde que me fui. La usaba cada vez que yo lograba algo sin ayuda. Entrar al cuadro de honor, resolver un problema en la escuela por mi cuenta, manejar alguna situación logística que hubiera hecho entrar a Brielle en espiral. Me miraba con algo que parecía orgullo y decía, eres tan autosuficiente, Mara, nunca tengo que preocuparme por ti. Lo decía como un cumplido. Yo entendía, incluso de niña, que también era una política. Los niños autosuficientes no requieren intervención. Los niños autosuficientes no hacen ruido. Los niños autosuficientes liberan recursos, emocionales, logísticos, financieros, que pueden redirigirse hacia los hijos que sí hacen ruido. Esta no es una lectura cínica. Es simplemente lo que ocurrió. Todos los días durante 18 años, en nuestra casa beige de Crestwood Drive. Durante 18 años, o en realidad durante todo el tiempo que pude formar recuerdos, el patrón fue el mismo. Brielle quería algo. Le decían que no podía tenerlo. Brielle escalaba hasta que el costo emocional de negárselo era más alto que el costo de ceder. Mis padres cedían. La casa se calmaba. Se repetía. Me decía a mí misma que esto era normal. La mayoría de las familias tiene un hijo ruidoso y uno callado. La mayoría de los hermanos se sienten ignorados alguna vez. Me decía que estaba siendo dramática cada vez que notaba la asimetría. Pero uno solo puede decirse a sí mismo que algo no está pasando durante un tiempo limitado, antes de que la evidencia supere al relato. Tenía 9 años cuando me perdí mi obra escolar porque Brielle tuvo un colapso en el estacionamiento y mamá decidió que teníamos que irnos a casa. Tenía 12 cuando mi proyecto de la Feria de Ciencias, el que había pasado 6 semanas construyendo, se cayó de la mesa del comedor durante uno de sus berrinches, y mis padres me dijeron que simplemente empezara de nuevo. Tenía 15 cuando saqué un 98 en un examen de historia avanzada, y mi papá dijo, buen trabajo, cariño, mientras le escribía al entrenador de fútbol de Brielle sobre un conflicto de horario. Cada incidente, por separado, era sobrevivible. Me lo decía a mí misma, lo creía. Juntos eran un expediente, solo que aún no había empezado a compilarlo. Lo del vestido empezó 3 semanas antes de mi cumpleaños. Mi madre y yo lo habíamos estado planeando durante meses, nada elaborado. Solo cena en un restaurante que a mí realmente me gustaba, seguida de postre en casa con algunos familiares. Discreto, intencional, mío. Yo misma había elegido el restaurante, Carmine's, un lugar italiano con luz tenue, pasta hecha a mano y un reservado en una esquina que se sentía como un cuarto aparte. Había hecho la reserva en febrero. La había confirmado 2 veces. Brielle decidió, hacia la 3ª semana de marzo, que necesitaba un vestido específico para su baile de primavera. Un vestido que, según ella, solo existía en una boutique de Columbus, a 2 horas de distancia.
un sábado, el sábado de mi cumpleaños. Podemos hacer las dos cosas, dijo mi madre, con la confianza particular de alguien que nunca ha intentado realmente hacer las dos cosas. El viaje a la boutique duró 5 horas. El vestido costó $300 y hubo que arreglarlo. Brielle lloró 2 veces en la tienda, una vez porque una costura no estaba bien y otra porque una vendedora la miró con desdén. Mi madre se disculpó con la vendedora en nombre de Brielle, mientras al mismo tiempo validaba los sentimientos de Brielle ante Brielle, una proeza de gimnasia diplomática en la que nunca he dejado de pensar. Llegamos a casa a las 5:47 de la tarde. Yo ya estaba vestida. Llevaba el vestido negro que había comprado con mi propio dinero, el de los botones pequeños en la espalda. Tenía el cabello arreglado. Tenía puesto labial. Había estado lista desde las 4. Mi madre tocó mi puerta a las 6:03 de la tarde. No me miró cuando la abrió. Miró un punto ligeramente a la izquierda de mi cara, algo que con los años había aprendido que era su gesto revelador. Lo hacía cuando estaba dando una noticia que sabía que estaba mal, pero que ya había decidido dar de todas formas. Tendremos que reprogramarlo, dijo. Tu hermana nos necesita ahora. Al fondo del pasillo, Brielle gritaba sobre el cronograma de los arreglos del vestido. Me quedé parada en mi vestido de cumpleaños y esperé algo más. Una disculpa, un reconocimiento, cualquier señal de que mi madre entendía lo que estaba haciendo. Cerró la puerta. Me senté en el borde de mi cama y escuché la actuación de mi hermana. La misma voz, la misma cadencia, las mismas 6 o 7 frases recicladas en distinto orden. Las había escuchado tantas veces que podría haberlas repetido en silencio junto con ella. La diferencia fue que esta vez, algo dentro de mí no se ablandó. Esta vez, dejé que me calara hondo. No tomé una decisión en un arrebato dramático de emoción. Así no soy yo. Me senté al borde de mi cama durante 47 minutos. Miré el reloj, porque eso es lo que hago. Y lo pensé de la misma forma en que pensaba todo, metódicamente. Hice una lista de lo que tenía. Hice una lista de lo que necesitaba. Identifiqué la brecha. Lo que tenía. Una cuenta corriente con $3,840 ahorrados de 2 años de turnos en la cafetería, clases particulares y dinero de cumpleaños que nunca me habían animado a gastar. Una carpeta en mi laptop con mi acta de nacimiento, escaneos de mi tarjeta de seguro social, registros de vacunas y 1 año de recibos de sueldo. Había empezado a charmarla 4 meses atrás, no porque planeara irme, sino porque muy en el fondo, había empezado a sentir que probablemente debía tenerla, lo que necesitaba, un lugar a donde ir. Lacey había sido mi mejor amiga desde 7º grado. Era del tipo de persona que responde a una crisis con competencia, que es el único tipo de persona en quien confío. Le escribí a las 6:52 de la tarde. ¿Puedo quedarme contigo un tiempo? Respondió en 4 minutos. La puerta está abierta. Eso era todo lo que necesitaba. Empaqué una maleta. Saqué mis documentos físicos de la caja de seguridad en mi armario, la que había comprado con mi propio dinero porque quería un lugar que fuera solo mío. Transferí mis ahorros a una cuenta que mis padres no conocían. Dejé mi pastel de cumpleaños sobre la encimera, todavía en la caja del supermercado, porque lo había comprado yo misma esa tarde por si el restaurante no se daba. Escribí una nota, media página, a espacio simple, porque quería que fuera legible y quería que no hubiera ambigüedad sobre lo que decía. Escribí: he estado administrando este hogar desde que tuve edad para leer un calendario. Me he encargado de las facturas, los recordatorios, las citas, las compras, la logística, la limpieza emocional y la agenda social de una familia de 4. Lo he hecho sin que me lo pidieran y sin que me lo agradecieran, porque eso es lo que hace la hija callada en una casa que funciona a base de ruido. Esta noche eligieron, otra vez, tratar mis necesidades como algo que podía posponerse cuando había una necesidad más ruidosa presente. Esto no es un castigo, es una contabilidad exacta. Los quiero, eso no está en duda, pero ya no estoy disponible para desaparecer. Dejé la nota sobre la mesa de la cocina, bajo el salero. Después tomé mi maleta, atravesé la cocina sin mirar a nadie y cerré la puerta principal detrás de mí. Brielle seguía gritando cuando me fui. No creo que nadie notara mi ausencia hasta al menos 20 minutos después. 2 semanas en el sofá de Lacey. Después encontré a la señora Donnelly. La familia de Lacey era amable de esa manera en que son amables las familias que nunca han tenido que actuar la amabilidad, con naturalidad, sin ceremonia. Su madre ponía una toalla limpia en el brazo del sofá sin hacer ningún comentario al respecto. Su padre aprendió cómo tomaba mi café para la 3ª mañana. Era algo pequeño y significó más de lo que sé expresar, pero no iba a quedarme en ningún lado por la buena voluntad de otra persona. Esa era una línea que había decidido no cruzar. Toda mi vida había sido útil en lugar de ser amada. No iba a posicionarme como la obra de caridad de alguien más. Necesitaba ser autosuficiente de una manera que fuera realmente elegida, no asignada. La señora Donnelly tenía 71 años. Era una maestra de inglés de secundaria jubilada, con una habitación libre, un gato llamado Garrison y un arreglo que había publicado en un tablón comunitario: alojamiento y comida a cambio de ayuda ligera en la casa, compras 2 veces por semana,
barrer el porche, ayuda ocasional con correspondencia que le resultaba confusa. Me mudé un martes. La habitación tenía una ventana que daba al este, lo que significaba que las mañanas eran luminosas, y un escritorio que se tambaleaba de una pata, que arreglé con una tarjeta doblada. Puse mis documentos en el cajón de arriba. Puse mi tarjeta de cumpleaños en el alféizar de la ventana, la que me había comprado a mí misma, porque decía, lo lograste en la portada, y quería verla cada mañana. Tomé turnos extra en la cafetería donde trabajaba desde el penúltimo año de secundaria. El subgerente Travis Chen, 26 años, licenciatura en Administración de Empresas de Ohio State, del tipo de persona que realmente leía los carteles de las leyes laborales, había notado que yo trabajaba duro y me había estado ofreciendo más horas desde hacía meses. Le dije que sí a todas. Pagué mi propio seguro médico a través del mercado de la ACA, $87 al mes con subsidio. Un proceso que había investigado a las 2 de la mañana la noche después de irme de casa. Pagué mi propia factura del celular. Armé un presupuesto en una hoja de cálculo y viví dentro de él. Estaba bien. No feliz. Todavía no, pero bien. Lo cual era más de lo que esperaba. Sin mí, la maquinaria se rompió. Yo sabía qué pasaría. Lo había estado esperando. Tardó 9 días. Al seguro del auto de mi padre se le venció el pago porque durante 18 meses me había dejado manejar el portal de pago en línea y él no sabía la contraseña. Me había pedido que lo configurara cuando la compañía pasó a un sistema basado en aplicación y después, como suele pasar con las cosas que simplemente se resuelven solas, nunca había necesitado aprenderlo él mismo. El vencimiento le generó una multa y un vacío en la cobertura que le tomó 2 semanas y varias llamadas resolver. Lo sé porque mi madre me lo contó después. No creo que entendiera en ese momento que estaba describiendo el problema. El comité de la iglesia de mi madre llegó a su reunión de planificación y se encontró con la casa en un estado que mi madre, a quien le importaba mucho las apariencias, hubiera encontrado humillante. Brielle faltó a 2 sesiones de tutoría, las que yo había estado programando y recordándole en silencio, y después, al 9º día, la suspendieron por gritarle a una maestra. No fue su primer incidente, pero aparentemente sí el último bajo la política de consecuencias escalonadas de la escuela. Mi madre me escribió el día 6. Esto es un drama, Mara. Vuelve a casa cuando termines de castigarnos. Lo leí, lo borré. No respondí. Mi padre llamó 2 veces. Dejé que fuera al buzón de voz. El primer mensaje fue corto y formal. Llámanos. Del tipo de mensaje que espera obediencia. El segundo fue más largo y más confundido. Como el de un hombre que de repente había descubierto que el electrodoméstico en el que nunca había pensado había dejado de funcionar. Y no sabía cómo había funcionado en primer lugar. Después Brielle publicó algo. La foto era de ella en el sofá, mirando por la ventana, con el rostro angulado para máximo efecto melancólico. Llevaba un suéter gris suave que normalmente reservaba para fotos. La iluminación era buena. El pie de foto normalmente reservaba para fotos. La iluminación era buena. El pie de foto decía, mi hermana egoísta abandonó a nuestra familia y lo arruinó todo. Algunas personas están tan enfocadas en sí mismas que no ven cuánto lastiman a quienes las quieren. Consiguió 62 me gusta en la primera hora. Varios amigos de mi familia comentaron con emojis de corazón. Una amiga de la iglesia de mi madre escribió, oraciones para tu familia, cariño. Le tomé captura de pantalla. La archivé en la carpeta bajo redes sociales, Brielle, declaraciones públicas. Seguí trabajando, seguí ahorrando, esperé. Mi padre fue a la cafetería un martes. Lo vi desde la ventanilla de servicio antes de que él me viera a mí. Camisa arrugada, la que usaba los fines de semana, y la expresión de un hombre que había ensayado algo y ya dudaba de ello. Esperó junto a la puerta trasera, cerca de los contenedores de basura, hasta que salí a tirar la basura a las 2:15 de la tarde. Siempre me había encargado de sacar la basura. Lo había hecho ahí durante 2 años. Lo había hecho en casa mucho más tiempo. Mara, dijo mi nombre como si fuera una pregunta. Hola, papá. Se veía más viejo de lo que recordaba, lo cual me sorprendió porque solo habían pasado 2 semanas. Tu madre se está desmoronando. Brielle no escucha a nadie. Te necesitamos en casa. Dejé la bolsa de basura en el suelo. Lo miré con cuidado, porque quería ver su cara cuando lo dijera. No necesitas a tu hija, dije. Necesitas a tu gerente sin sueldo. Abrió la boca. No salió nada. Levanté la bolsa de basura. Caminé hasta el contenedor. Volví adentro. Ya no estaba cuando miré por la ventana a las 2:30. 3 días después de eso, vinieron juntos. Estaba en mi descanso, sentada en la pequeña mesa de empleados en la parte de atrás, con una taza de café y un libro de la biblioteca, cuando Travis apareció en la puerta con una expresión que reconocí como, tu vida personal ha llegado. Hay 2 personas preguntando por ti al frente, dijo. ¿Quieres que les diga que no estás disponible? Travis era del tipo de persona que lo hubiera hecho sin dudar si yo hubiera dicho que sí. Lo pensé. No. Dije, yo me encargo. Fui al frente. Mis padres estaban parados cerca de la vitrina de repostería. Mi madre tenía la nota que yo había dejado. La sostenía con las 2 manos, como si fuera evidencia. Mi padre estaba un poco detrás de ella, lo cual me dijo todo lo que necesitaba saber sobre cómo se había organizado la conversación. ¿Podemos sentarnos?, preguntó mi madre. Nos sentamos en la mesa de la esquina. Desdobló la nota. La alisó sobre la mesa, aunque no tenía arrugas. ¿Hablabas en serio con todo esto? Sí. Miró la nota. Después a mí. Cometimos errores. Eso no basta, dije. Mi voz sonaba
plana y era consciente de ello, no fingiendo calma, sino genuinamente en calma, de esa forma en que uno está cuando ha pasado varias semanas preparándose para algo. No olvidaron mi cumpleaños, eligieron cancelarlo, han estado tomando esa misma decisión toda mi vida. Cada vez que Brielle armaba escándalo, se esperaba que yo desapareciera. Mi padre dijo, pensamos que eras más fuerte. Algo se movió en mi pecho, no exactamente dolor, pero relacionado con él. Era una niña, dije. Ser confiable no significaba que no necesitara que me quisieran. Ninguno de los dos habló por un momento. Mi madre empezó a llorar. No del tipo actuado, no del tipo de Brielle, que había visto toda mi vida y podía identificar por cómo se construía en oleadas y llegaba a su punto máximo cuando había público disponible. Este era silencioso, del tipo de llanto que ocurre cuando algo que has estado evitando entender de pronto se vuelve innegable. La dejé llorar. Después les dije que no volvería a casa. Lo decía en serio. 3 semanas después, mi teléfono sonó con un número que conocía, pero que no esperaba. Mi tía Renata. Renata Ashworth Coyle era la hermana mayor de mi madre. 6 años mayor. Tenía 51 años. Era organizadora de eventos semi-jubilada que se había volcado al trabajo de mediación familiar, no de forma profesional ni con licencia, sino del tipo de rol que surge naturalmente cuando eres la persona más competente de una familia extensa. Dirigía el chat grupal. Organizaba las cenas de las fiestas. Era a quien mi madre consultaba antes de tomar cualquier decisión importante, y cuya opinión pesaba más que la de cualquier otra persona en la familia Ashworth. Había estado, según supe después, observando la situación con cuidado desde la publicación de Brielle. Le había tomado captura ella misma. No había dicho nada, ni en el chat grupal, ni en ningún otro lado. Durante 3 semanas había esperado. Me dijo después que estaba haciendo lo que ella llamaba dejar que la evidencia se acumulara. Había estado observando los comentarios en la publicación de Brielle. Había notado qué familiares le habían dado me gusta. Había notado que ni una sola persona había preguntado públicamente por mi versión. Renata había estado mediando dinámicas familiares, de manera informal y silenciosa, desde antes de que yo naciera. Me dijo una vez, por teléfono, en esas semanas después de la reunión, que había sabido que algo andaba mal en nuestra familia desde hacía años, que había visto las señales y no había actuado, y que eso era algo con lo que iba a tener que vivir. Le dije que no era su responsabilidad haberme salvado. Dijo que lo sabía, pero que iba a hacer lo correcto ahora. Mara, dijo, he estado observando lo que está pasando. No quiero asumir nada. Pero te pregunto directamente, ¿puedes contarme qué ha estado pasando? No solo lo reciente, todo. Me senté en mi cama. La tarjeta de cumpleaños seguía en el alféizar de la ventana. Garrison, el gato, dormía en el pasillo afuera de mi puerta. ¿Cuánto tiempo tienes?, pregunté. El que necesites, dijo. Así que le conté, con calma, cronológicamente. Empecé con la obra escolar a los 9 años y terminé con la reunión en la cafetería 3 semanas atrás. No opiné de más ni lloré. Hablé de la manera en que había aprendido a hablar, con precisión, como alguien que sabe que la imprecisión es lo primero que la gente usa para descartarte. Renata escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, se quedó callada un momento. Mara, dijo, necesito que me envíes todo. Y ahí estaba. Dame 20 minutos, dije. La carpeta había tardado 8 meses en armarse. La había empezado en silencio el otoño anterior, después de que el recuerdo de la feria de ciencias volviera a mí, mientras hacía tarea, el de la mesa y el proyecto, y el encogimiento de hombros de mi padre, y me di cuenta de que lo que había estado llamando cosas normales de familia durante años, en realidad, era un patrón que podía documentar. No estaba segura, en ese momento, de por qué lo estaba documentando. Creo que alguna parte de mí simplemente necesitaba que existiera en algún lugar fuera de mi propia memoria. Lo que le envié a Renata, la nota que había dejado en la mesa de la cocina, capturas de pantalla del mensaje de mi madre el día 6. Esto es un drama, Mara. Vuelve a casa cuando termines de castigarnos. La publicación de Instagram de Brielle con la marca de tiempo y la sección de comentarios intacta, incluyendo los emojis de corazón de amigos de la familia que me habían visto administrar ese hogar durante años. Una línea de tiempo que había escrito, 7 páginas, que se remontaba a los 9 años, con incidentes específicos, citas específicas cuando las recordaba, y un asterisco junto a cualquier cosa de la que no estuviera completamente segura, porque quería que las cosas inciertas quedaran marcadas como inciertas. También había, sin planearlo del todo, guardado registros del trabajo práctico que había hecho, recibos del supermercado con mi nombre que se remontaban 14 meses atrás, porque había usado la aplicación de la tienda y esta registraba todo. Capturas de pantalla del portal del seguro del auto mostrando mi historial de inicio de sesión, la cuenta de mi padre, mi usuario, su póliza, mi trabajo, hilos de mensajes donde le recordaba a mi madre plazos escolares, horarios de citas, fechas de vencimiento de facturas. Un mensaje de Brielle, enviado 18 meses atrás, que decía, puedes asegurarte de que mamá llame a la escuela mañana. Se me olvidó lo de la cosa. La cosa, siendo una reunión disciplinaria que yo, de hecho, me había asegurado de que ocurriera. Había guardado todo eso porque soy metódica. No tenía idea de que fuera a importar tanto. Un elemento que casi no incluí, una captura de pantalla de un hilo de mensajes entre Brielle y yo,
del octubre anterior, donde ella me había pedido que la cubriera con nuestros padres sobre dónde había estado un viernes por la noche. Lo había hecho, cubrirla, decir lo que me pidió, porque me había acostumbrado a absorber la fricción que venía con estar cerca de ella. Le tomé captura porque me pareció relevante. Documentaba algo más simple que los recibos o el portal del seguro, que yo era, en nuestra familia, la persona a la que todos llamaban cuando necesitaban que algo se resolviera. No mis padres, yo, porque era confiable, porque no armaba escándalo. Esa, me dijo Renata después, fue la que más impactó a uno de mis tíos, el hermano mayor de mi padre, un hombre callado que siempre pareció tenerme cariño sin entender del todo por qué. Miró esa captura de pantalla y le dijo a la sala: ella ha sido la adulta de esta familia desde que era niña. Nadie lo contradijo. Le envié a Renata todo como un enlace de carpeta compartida, organizado, etiquetado, con marca de tiempo. Lo abrió en cuestión de minutos. Lo sé porque el registro de acceso compartido se actualizó en mi pantalla. Te mantendré informada, dijo cuando volvió a llamar 40 minutos después. Su voz había cambiado, no más fría exactamente, pero sí más deliberada, más como alguien que ha tomado una decisión. Quiero que sepas que te escucho, y quiero que sepas que voy a asegurarme de que otras personas también te escuchen. Lo que pasó después tardó 3 semanas en desarrollarse, y quizás 30 minutos en completarse. Renata hizo lo que Renata hace. Reunió a la gente. Una reunión familiar. La llamó en el chat grupal. Cena de domingo en su casa. La planteó de forma neutral. Han sido semanas difíciles para todos, y creo que necesitamos estar en el mismo lugar. Y mis padres fueron porque siempre iban cuando Renata llamaba, y el resto de la familia fue porque las cenas de domingo en casa de Renata eran una costumbre fija. A mí no me invitaron a la reunión. Eso fue intencional, tanto de parte de Renata como mía. Pero Renata tenía una laptop y un proyector que usaba para su trabajo de organización de eventos, y había preparado una presentación. Me contó después lo que pasó. Guió a la familia a través de la línea de tiempo. Les mostró la documentación. No toda, pero sí suficiente. Las capturas del portal del seguro, los recibos del supermercado, los hilos de mensajes, la línea de tiempo. Leyó entradas específicas en voz alta, con su voz medida de organizadora de eventos, sin hacer comentarios. Mostró la publicación de Instagram de Brielle en el proyector. Leyó el pie de foto. Después mostró el recibo del supermercado de 6 semanas antes de que yo me fuera. $127,43. Productos frescos y proteínas, comprados con mi tarjeta de débito, para una familia de 4. Mostró el mensaje de mi madre del día 6. Después preguntó si alguien tenía preguntas. La sala, según me dijeron, quedó muy callada. Mi madre lloró de nuevo, del mismo tipo silencioso, no del tipo actuado. Mi padre no lloró, pero se quedó con las manos planas sobre la mesa, como un hombre que ha comprendido la forma de algo y aún no sabe muy bien cómo sostenerlo. Brielle discutió al principio. Dijo que yo era manipuladora, que había construido una narrativa falsa, que las capturas estaban sacadas de contexto. Varios familiares le preguntaron qué contexto cambiaría el recibo del supermercado, qué contexto cambiaría los registros del portal del seguro, qué contexto cambiaría una marca de tiempo. Brielle no tuvo una buena respuesta. Lo que impactó a varias personas en esa sala, me dijo Renata, no fue la documentación en sí, fueron los asteriscos. Los lugares en mi línea de tiempo donde había escrito, no estoy segura de la fecha exacta, este es mi mejor recuerdo, o esta cita es aproximada, porque la manipulación no señala su propia incertidumbre. La gente que construye una narrativa falsa no marca los lugares donde su memoria podría fallar. Los asteriscos, paradójicamente, hicieron que todo lo demás fuera más creíble. Hubo un momento, dijo Renata, en el que Brielle miró el recibo del supermercado en el proyector. $127,43. 4 de marzo, mi tarjeta de débito, el Kroger de Mill Street. Y después miró a la sala, y la sala la miró de vuelta, y ella no tenía nada. Ningún marco, ningún punto de escalada, ninguna actuación que pudiera responder a un recibo de Kroger con marca de tiempo. Lloró, pero la sala había visto la documentación, y la documentación no se movía. Lo que mis padres hicieron después, y lo hicieron juntos, lo cual me sorprendió, fue conseguir un terapeuta, no para Brielle, para ellos mismos. Lo sé porque mi madre me llamó 4 días después de la reunión y me lo contó. Su voz era diferente. No arrepentida de la forma barata, donde la disculpa es para que ellos se sientan mejor. Arrepentida de la forma en que suena cuando alguien ha mirado algo con claridad y está sentado con lo que vio. No te vimos, dijo. Necesito que sepas que lo sé, y sé que decirlo no lo arregla. Sostuve el teléfono y miré por mi ventana que daba al este. No, dije. No lo arregla, pero tampoco colgué. 4 meses después. Ahora tengo un apartamento tipo estudio. $650 al mes, a 3 cuadras de la cafetería, con una ventana que da a un estacionamiento y un radiador que suena como si alguien estuviera moviendo muebles arriba. Lo amo. Es mío de una manera en que nada fue mío durante los primeros 18 años de mi vida. Yo elegí la alfombra, yo elegí las cortinas. Elegí no tener cojines decorativos porque siempre me han parecido ligeramente agotadores. Estas son las libertades más pequeñas, y no son pequeñas en absoluto. Travis me ascendió a supervisora de turno en septiembre, lo que viene con un pequeño. Yo elegí las cortinas. Elegí no tener cojines decorativos
nuevos porque siempre me han parecido ligeramente agotadores. Estas son las libertades más pequeñas, y no son pequeñas en absoluto. Travis me ascendió a supervisora de turno en septiembre, lo que viene con un pequeño aumento y la autoridad de decirle a la gente cuando la leche realmente está vencida, en lugar de solo esperar que alguien más se dé cuenta. Empiezo la universidad comunitaria en enero. Contabilidad, porque resulta que pasar años administrando en silencio las finanzas de una familia cuenta como aptitud, y me gustaría hacerlo para gente que en verdad me pague. He hecho muchas cosas sin compensación. Ya terminé de hacer eso. La señora Donnelly todavía me manda mensajes, sobre todo del gato Garrison y de un podcast de jardinería que le gusta. A veces le mando comestibles aunque no tengo que hacerlo. No se siente como obligación, se siente como cuidado. Estoy aprendiendo a notar la diferencia. Mis padres y yo estamos... Todavía no tengo la palabra correcta. En proceso. Mi madre llama los domingos y a veces hablamos mucho tiempo, y a veces no. Mi padre me mandó una tarjeta para mi cumpleaños cuando finalmente, 6 meses tarde, llegó. Solo cena en Carmine's, los tres. Tranquilo, nadie actuando nada. Escribió: siento no haberte visto en la tarjeta, y no dijo nada más. Y esa especificidad, que supiera exactamente cuál había sido la falta, significó más que cualquier cosa elaborada podría haber significado. Brielle está en terapia. Estructurada, intensiva, del tipo que en verdad busca ayudar en lugar de administrar. No sé qué pasa en esas sesiones. No necesito saberlo. Esa parte ya no es mía para cargar. Nada de eso es mío para cargar ya. La carpeta sigue en mi laptop. No la he borrado. No creo que lo haga por un tiempo. No porque planee usarla, sino porque existe. Porque la hice real. Porque el trabajo de 18 años, vivido dentro de un sistema familiar que me necesitaba invisible, útil y callada, ese trabajo ahora está documentado. Con marca de tiempo. Atestiguado. Alguien lo vio. Esa persona fui yo. Yo era una pared de carga. Ahora soy toda la casa.